Durante la cena, mi hermano me advirtió que no intentara unirme a su viaje a Italia. Mi madre estuvo de acuerdo. Esa noche cancelé sus boletos sin decir nada. Al día siguiente, no pudieron abordar el vuelo. Mi hermana exigió que lo arreglara. Solo le respondí con una sonrisa. Durante la cena, mi hermano Elías soltó una frase que me dejó helado. Asegúrate de no estar cerca cuando nos vayamos a Italia. Sería incómodo si intentaras unirte. Mi madre asintió como si fuera lo más natural del mundo. Ya no es tu lugar, dijo con tranquilidad. Levanté mi copa y solo respondí: entendido. Esa misma noche, en silencio, cancelé todos los pasajes. Esperé con paciencia. El día del viaje, al llegar al aeropuerto, todos fueron rechazados en el mostrador. Entonces llegó el primer mensaje de mi hermana: soluciona esto ahora. Sonreí y respondí solo una vez: ya no es tu lugar. Pero retrocedamos. Todo comenzó semanas antes, cuando conseguí una promoción que no solo elevó mi salario, sino que cambió por completo mi situación financiera. Decidí no contarlo de inmediato. Quería hacerlo especial, memorable. Así que me tomé el trabajo de organizar un viaje para toda la familia: Florencia, Roma y Venecia. Pasajes en primera clase, hoteles 5 estrellas, traslados privados. Todo pagado de mi bolsillo. Me costó, pero valía la pena. Eran mi familia. Y uno hace ese tipo de cosas por la gente que ama, ¿cierto? Llegué a casa de mis padres una noche cálida, botella de vino en mano, con una sonrisa tonta. Solo quería compartir algo importante, sentirme parte de nuevo. Pero lo que recibí fue una mezcla de indiferencia y desconexión. Mi madre se limitó a decir: eso es generoso de tu parte. Mi hermana preguntó si podía llevar a su amiga Camila. Mi padre alzó las cejas, incrédulo de que yo pudiera costear algo así. Y Elías simplemente se sirvió otra copa de vino y dijo: asegúrate de no estar cuando partamos. No es tu lugar ya. Pensé que era una broma. Lo miré esperando el remate, pero no había sonrisa. Nadie se inmutó. Este viaje es para nosotros, dijo mi madre. Tú ya hiciste tu vida. Mi hermana ya estaba mostrando a mi madre fotos de un bikini que planeaba usar en la costa. Nadie me miró, nadie me preguntó qué sentía. Así que levanté mi copa como si brindara por sus planes. Ellos hicieron lo mismo, riendo y hablando sobre sabores de helado. Esa noche, volví a mi apartamento. Abrí el portátil, accedí a mi correo y uno por uno, cancelé cada vuelo, cada reserva de hotel, cada servicio contratado. Todo se desvaneció en 15 minutos. Al día siguiente, nadie me llamó. En el grupo familiar hablaban sobre qué empacar, cómo pasar migraciones, como si yo no existiera, excepto para pagarles el viaje. Me habían tratado como un cajero automático sin emociones. 2 días después, llegaron al aeropuerto, vestidos para la ocasión, con equipaje nuevo. Mi hermana incluso subió una selfie en la terminal con el texto: "Chao, baby". Pero al intentar hacer check-in, cada uno fue rechazado. Comenzaron los mensajes. Primero mi hermana: soluciona esto ahora. Mientras servía mi segunda taza de café, vi como mi pantalla se iluminaba. No respondí, solo observé. ¿Por qué nuestros pasajes están cancelados? Dijeron que fuiste tú. Lucas, ¿estás hablando en serio? Silencio de mi parte. Seguí viendo cómo todo se derrumbaba desde la app de la aerolínea. Los pasajes, anulados. Las reservas, vacías. Todo con una gran X roja. Los mensajes continuaron. Papá, ¿qué está pasando? Hermana, no nos dejan abordar. Elías, si esto es alguna clase de broma, arréglalo ya. Madre, llámanos de inmediato. Esto no tiene gracia. Esperé. Quería que probaran la confusión, que sintieran lo que yo sentí en esa cena. Entonces escribí: ya no es su lugar. Silencio durante 1 minuto. Luego todo estalló. Mi hermana fue la primera en perder el control. 13 mensajes en menos de 5 minutos. Que le había arruinado el año, que había comprado ropa nueva, reservado la peluquería. Me llamó cruel, egoísta, manipulador. Después, intentó cambiar de táctica. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Elías empezó a enviar amenazas, típicas de él cuando se ve acorralado. Decía que yo tenía la culpa de todo, que los había engañado con una promesa falsa solo para después retirarla. Mi madre me acusó de haber planeado todo desde el principio, de usar la generosidad como un arma. Alrededor del mediodía, me llamó mi padre. Dejó sonar 2 veces. A la tercera contesté: nos humillaste. Nos dejaste en ridículo en un aeropuerto internacional. ¿Te parece gracioso? No dije nada, solo lo escuché, y colgué. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era confusión ni rabia. Era la comprensión de que no había vuelta atrás. No fue un arrebato ni una broma. Fue definitivo. Esa tarde entré a mi cuenta bancaria. Mi hermana tenía una transferencia mensual de $11,300. La usaba para su niñera Daniela, para el súper, para cualquier capricho. La cancelé. Después anulé la tarjeta que tenía vinculada a mi cuenta. Solo la semana anterior había gastado $200 en productos de baño. Llamé al concesionario. La SUV blanca en la entrada de mis padres estaba a mi nombre. No dudé, di la dirección y pedí que la recogieran. Para las 3 de la tarde, ya no estaba. A las 5, contacté al casero de Elías. El contrato estaba a mi nombre. $1000 mensuales. No había pagado un solo centavo en más de medio año. Informé con anticipación que dejaría el contrato de alquiler.
Tenían 30 días para resolver la situación con él. Esa misma noche, comenzaron a llegar mensajes al grupo familiar. Mi madre escribió: hablemos con calma. Mi hermana añadió: no tengo cómo pagarle a la niñera ahora. Mi hermano, Elías, intervino con: ya veré cómo me las arreglo. Pero lo que hiciste estuvo muy mal. No hubo disculpas, ni una pizca de remordimiento, solo desesperación. Estaban tan acostumbrados al antiguo yo que no se dieron cuenta de que hacía tiempo dejé de ser esa versión. Esa que dependía de ellos, que ofrecía dinero o tiempo a cambio de afecto o reconocimiento. No entendieron que esta vez hablaba en serio. No se trataba de venganza, sino de cerrar un ciclo. Pero claramente, no estaban listos para eso. Al amanecer, la tensión ya no era enojo, era urgencia. El silencio del grupo familiar durante la madrugada no me sorprendió. Sabía que estarían planeando el siguiente paso, probablemente reunidos en la casa de mis padres, sentados en la sala, debatiendo con los teléfonos en la mano. Imaginaba a mi madre intentando suavizar la situación, a mi hermana dando vueltas nerviosa, mi padre maldiciendo en voz baja y Elías culpando a todos menos a sí mismo. A las 8:12 de la mañana golpearon la puerta de mi departamento. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. Reconocí la voz de mi hermana, gritando mi nombre con un tono dramático, como si fuera una emergencia. Permanecí en la cocina, tomando café, escuchando. Esto no es justo, Lucas. No puedes simplemente cortar todo contacto. Así no funcionan las cosas. Golpeó la puerta con más fuerza. Luego se hizo el silencio. Poco después, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Desde la ventana la vi entrar en su coche, escribir con rabia en el teléfono. Un minuto más tarde, una nueva oleada de mensajes llegó a mi pantalla. La niñera renunció esta mañana. Dice que no puede depender de un sueldo que quizás no llegue. Ahora me dejas con toda la carga. Y todo esto por una conversación en la cena. ¿Necesitas ayuda? No respondí. En su lugar, accedí nuevamente a mi cuenta bancaria. Verifiqué que las transferencias a su nombre estuvieran canceladas. También desactivé la tarjeta que tenía vinculada. No dudaba que la niñera realmente se había ido. Seguramente pensó que era otro drama más de mi hermana y prefirió no verse envuelta. Una decisión inteligente. Unas horas después, sonó el teléfono otra vez. Era mi padre. Lo dejé ir al buzón de voz, como había hecho con todos. Esta vez dejó un mensaje más largo. Comenzaba con tono de preocupación. Lucas, tu madre está muy afectada. Estoy intentando mantenernos unidos, pero nos estás poniendo en una situación que jamás imaginamos. Después habló del viaje que estaban organizando, de cómo supuestamente era un intento de reconciliación. Admitió que había reaccionado de forma exagerada. Usó exactamente esa palabra, exagerado. Lo siguiente me hizo soltar una risa breve. Piensa bien antes de quemar puentes. Nunca sabes cuándo vas a necesitar a tu familia otra vez. Guardé ese mensaje, por si alguna vez necesitaba recordar por qué dejé de contestarles. Más tarde, mi madre también lo intentó. Primero, un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Solo hablar. Siento que estamos diciendo cosas que no queremos decir. Después, una nota de voz de 3 minutos. Decía que estaba siendo cruel, que me estaba dejando llevar por el rencor, que la familia no es algo de lo que uno puede salir simplemente porque está dolido, y que si necesitaba espacio, lo entenderían, pero que cortar el apoyo económico era actuar por despecho. Terminó advirtiéndome que me arrepentiría. Escuché toda la nota sin mostrar ninguna emoción. Aún pensaban que era algo pasajero, una pataleta, que pronto volvería arrepentido, pidiéndoles perdón con la cartera abierta. Lo que no entendían, lo que ninguno de ellos quería ver, era que esto no era una rabieta. Era un momento de lucidez. Ese viaje que tanto mencionaban iba a marcar un antes y un después. Y así fue, solo que no como lo esperaban. Me dejaron claro que ya no formaba parte de su mundo. Solo era el que pagaba. Así que me eliminé por completo de esa ecuación. Lo que viniera después dependía enteramente de ellos. Pasaron 3 días en completo silencio. Ni un solo mensaje, ni una llamada, ni siquiera una disculpa fingida. Después del caos en el aeropuerto y el impacto financiero, esperaba otra ronda de reproches o chantajes. Pero no, nada. Como si se hubieran esfumado. No era aceptación. Era estrategia. Lo presentía. Y no me equivoqué. El jueves por la mañana, pasadas las 10, recibí una llamada de recursos humanos en la empresa. Voz tranquila, tono formal. Me preguntaron si tenía unos minutos para tratar un asunto delicado. Cuando escuché la palabra denuncia, sentí un nudo en el pecho. Entré en una sala de reuniones y pregunté de qué se trataba. Me dijeron que habían recibido una queja anónima a través del portal de ética de la empresa. Según el reporte, yo había utilizado fondos corporativos para financiar un viaje familiar, manipulado informes de gastos y solicitado reembolsos por favores personales. Había documentos adjuntos, facturas falsas, capturas de pantalla, incluso un supuesto memorando corporativo que justificaba el viaje a Italia como parte de una reunión ejecutiva. Supe de inmediato quién estaba detrás. Tomaron su vergüenza y la transformaron en un intento de hundirme. Por suerte, jamás cargué un solo gasto de ese viaje a la compañía. Todo salió de mi bolsillo. El equipo de recursos humanos mencionó que los archivos parecían sospechosos, nombres mal escritos, formatos inconsistentes,
Errores evidentes. Me dijeron que abrirían una revisión formal, aunque ya tenían a alguien revisando cada documento que había presentado. Para las 3 de la tarde, ya me habían exonerado de cualquier falta. Pero eso era lo de menos. El mensaje era claro. No solo estaban molestos, estaban tratando de destruir algo que yo había construido por mi cuenta. De forma silenciosa, meticulosa, no reaccioné de inmediato. Me limité a enviarle un mensaje a mi hermana: buen intento. La próxima vez intenta escribir bien el nombre del vicepresidente. 10 minutos después, respondió: no tengo idea de qué hablas. Y añadió: siempre crees que todos están en tu contra. Eso no es saludable. El último mensaje fue: avísame cuando estés listo para actuar como un adulto. Ese sí me hizo reír. Aún estaba sacudiendo la cabeza cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer que no conocía. Tendría poco más de 30 años. El rostro cansado, un niño pequeño en un brazo y una bolsa de tela en el otro. ¿Eres Lucas?, preguntó. Asentí. Soy Daniela. Trabajé como niñera para tu hermana, dijo con tono serio. Siento aparecer así, pero pensé que debías ver esto antes de que ella lo ocultara. Me entregó una memoria USB, me explicó que renunciaba, que la situación en esa casa se había vuelto insostenible. Me aseguró que no quería involucrarse, pero que había guardado los archivos por si acaso. Le ofrecí dinero por el gesto, pero lo rechazó. Antes de irse, me miró fijamente y dijo: ella te mintió muchas veces. Cerré la puerta. Conecté la memoria a mi portátil y abrí el contenido. Era peor de lo que imaginaba. Había grabaciones, archivos de audio donde mi hermana hablaba con amigas y con mi madre. Se burlaba, presumía de cómo me manipulaba, se refería a mí como un cajero automático con patas. Decía cosas como: siempre pagas si le haces sentir culpable. Uno de los audios más duros era ella explicándole a alguien cómo me había engañado para que creyera que el viaje a Italia era una celebración familiar, cuando en realidad lo consideraban su recompensa por aguantar mi supuesta actitud de superioridad. La voz de mi madre aparecía en varias ocasiones, coincidiendo con ella, diciéndole que no se preocupara, que yo nunca había tenido carácter. Y había más: capturas de pantalla de chats grupales en los que no estaba incluido, fotos de mi apartamento que seguramente había tomado a escondidas cuando me visitó, acompañadas de frases como: adivina quién paga el alquiler de todos. Incluso encontré un borrador de un correo que casi envían a mi jefe una semana antes, acusándome de acoso laboral. Mi nombre aparecía escrito una y otra vez, donde no tenía por qué estar. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, en silencio. Copié todo a una unidad encriptada. No envié nada, no amenacé a nadie, solo lo dejé reposar, hasta que, pasada la medianoche, le escribí un último mensaje a mi hermana: sé todo. Buena suerte. Ella no contestó, pero mi madre sí. A la 1:43 de la madrugada, me escribió 2 palabras: por favor, basta. El tono había cambiado. Antes lo intentaron con manipulación, luego con culpa, después con amenazas, y finalmente con sabotaje. Ahora tenían miedo. Y yo aún no había hecho nada. Desde esa noche, no recibí ni un solo mensaje de mi hermana durante una semana entera. Ni llamadas, ni ironías, ni fingido interés, como si hubiese desaparecido. Pero yo sabía que ese tipo de silencio no era paz, era supervivencia. Estaba ocultándose, ganando tiempo. La única que seguía contactándome era mi madre. Cada pocos días me enviaba mensajes cortos y ambiguos: tenemos que hablar, o esto se está saliendo de control. Hasta que un día, incluso ella dejó de escribir. En ese momento comprendí que probablemente había visto el contenido de la memoria. No sé si Daniela se lo entregó directamente o si mi hermana se lo mostró. Pero una vez que supo lo que yo tenía, el juego cambió por completo. Mi padre, por su parte, desapareció por completo. Ni una palabra, ni siquiera una de esas notas pasivo-agresivas disfrazadas de artículos reenviados. Se refugió en el silencio, como siempre hacía. Si no lo mencionaba, quizás no había pasado. El último en reaccionar fue Elías, mi hermano. Lo hizo de una manera inesperada. Recibí una notificación de desalojo. Después de que me retiré del contrato de alquiler, el administrador del edificio le dio 30 días para hacerse cargo del contrato o marcharse. No podía permitírselo, pero en lugar de llamarme o asumirlo, decidió demandarme por estrés emocional. Me envió una copia del documento, escrito a mano, con bolígrafo azul, apenas legible. Afirmaba que yo le había provocado inestabilidad habitacional y que debía pagarle 6 meses de renta por el trauma causado. Era tan absurdo que lo guardé en un cajón, por si algún día olvidaba el nivel de descaro con el que estaba tratando. No respondí, dejé que lo presentara. Fue rechazado de inmediato. Unos días después, apareció en la puerta de mi edificio. No le abrí. Lo observé desde la ventana mientras gritaba por teléfono en la acera. Lo vi hacer ademanes, como si estuviera por lanzar algo. Luego se detuvo. Levantó la vista, me miró, pero fue como si no reconociera al hombre que estaba detrás del cristal. Y entonces, se fue. Esa misma noche, mi hermana finalmente se quebró. Me mandó un párrafo largo, desordenado, con tono desesperado. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, que me extrañaba, que yo siempre había sido el fuerte, que no había querido decir lo que dijo en aquella cena. Me pidió vernos, solo para hablar.
No contesté. En su lugar, agendé una cita con mi abogado. Llevaba tiempo pensándolo. El coche aún estaba a mi nombre. La casa donde vivían mis padres no era mía, pero llevaba 2 años pagando los impuestos sin decir nada. Todo terminó. Se enviaron cartas formales, se registraron los documentos necesarios. Revoqué el poder notarial que mi padre ni siquiera sabía que aún tenía sobre una de mis cuentas antiguas. Revisé cada vínculo compartido, cada detalle en común con ellos. Poco a poco, los fui borrando de todo: sistemas, registros, cuentas. Cada conexión fue eliminada sin mirar atrás. Y mientras observaba cómo intentaban, sin éxito, recomponer lo que habían perdido, me di cuenta de algo que no esperaba. No solo estaban molestos, estaban asustados. Asustados de ver una versión mía que jamás habían conocido, alguien independiente, alguien que ya no esperaba que ellos cambiaran. Por fin comprendieron que no había marcha atrás. Han pasado poco más de 3 meses desde aquel corte definitivo. Al principio, revisaba mi teléfono constantemente, anticipando algún mensaje explosivo, otro audio lleno de reproches, alguna súplica disfrazada de arrepentimiento. Pero nada. Poco a poco, todo se fue apagando. Silencio total. No ocurrió de golpe. Mi hermana fue la que más se resistió a soltar. Sus mensajes fueron cambiando. De insultos pasaron a un tono forzadamente optimista. En una ocasión me envió una foto de su hijo pintando en la guardería, sin ningún texto. Una semana después, me escribió un mensaje más largo, diciendo que había reflexionado, que había aprendido de lo ocurrido, que esperaba que algún día pudiéramos hablar. Lo leí y lo archivé sin contestar. Esa misma persona fue la que se burló de mí a mis espaldas, la que intentó sabotear mi trabajo, la que me utilizó durante meses. ¿Y ahora quería una nueva oportunidad? No, no existe una versión de mí que pueda olvidar todo eso. Elías, mi hermano, se rindió más rápido. Supe por alguien en común que estaba durmiendo en el sofá de un amigo y vendiendo zapatillas por internet para pagar el alquiler. No volvió a escribirme desde que se resolvió el tema legal. Creo que finalmente entendió el mensaje. La época de vivir gratis a mi costa se había terminado. Mis padres fueron los últimos en guardar silencio. Mi madre hizo un intento final. Me envió una carta escrita a mano. Comenzaba con un tono excesivamente amable, como queriendo endulzar algo amargo, pero luego se volvió extraña. Decía que entendía por qué estaba molesto, aunque aseguraba que nunca tuvo la intención de excluirme. Argumentó que todo fue un malentendido, que en todas las familias hay discusiones. Y entonces, escribió una frase que no olvidaré jamás: nunca debiste tomarlo tan a pecho. Esa línea me rondó la cabeza durante días. Mi padre no escribió nada, ninguna carta, ningún mensaje, solo desapareció de todo, como si yo fuera el que cometió una traición imperdonable. Me bloqueó del teléfono como si él fuera la víctima. Y quizá, en su visión del mundo, lo fui. Tal vez fue una traición el hecho de dejar de ser quien pagaba sus cuentas, quien callaba para evitar conflictos, quien soportaba sin exigir nada. Sé por conocidos que hoy cuentan su versión a quien quiera escucharla. Dicen que me alejé por un capricho, que soy egoísta, arrogante, inestable, que el dinero me cambió. Pero lo que no cuentan es la verdad. No dicen que se burlaron de mí mientras me excluían de un viaje que yo mismo había financiado. No mencionan las mentiras, la manipulación, los intentos de hundirme en lo profesional. No cuentan cómo me miraron a los ojos y me dejaron claro que para ellos, yo no era más que una tarjeta de crédito. Esa parte la omiten. Y está bien, que inventen las historias que necesiten para sentirse víctimas. La realidad es otra. Creyeron que nunca me iría, porque antes nunca lo había hecho. Pensaron que podían humillarme, engañarme y aún así seguir contando con mi apoyo económico. Estaban convencidos de que yo siempre sería el que perdona, el que paga, el que intenta reparar lo que ellos destruían. Pero se equivocaron. Hoy ya no hablamos. No hay llamadas, ni cumpleaños, ni celebraciones incómodas. No hay disculpas falsas. Solo espacio, un vacío limpio, sin peso. Me odian, no por lo que hice, sino porque, por primera vez, los obligué a vivir sin mí. Hace 3 semanas que no hay novedades. Ningún contacto, ninguna carta, ningún intento de reaparecer. Es como si alguien hubiera cortado finalmente el cable que llevaba años a punto de romperse. Y por primera vez en mucho tiempo, mis días son tranquilos, silenciosos, en paz. Nadie me pide dinero. Nadie me culpa por no volar para las fiestas o por no pagar imprevistos. El teléfono ya no vibra a medianoche con urgencias de mi hermana ni con mensajes crípticos de mi padre exigiendo que lo llame. Desaparecieron, no solo físicamente, sino de mi mente también. Ya no ocupan espacio en mi presente. Y mi vida es mejor. Me levanto temprano, no por obligación, sino porque me nace. Volví a cocinar. Comida de verdad, no pedidos a domicilio. Camino después del trabajo. Duermo toda la noche. Mi casa parece más grande, más ordenada. Incluso quité algunas fotos familiares que colgaban por compromiso y las reemplacé con imágenes de lugares que visité, de personas que nunca me exigieron nada, salvo que fuera yo mismo. Algunos pocos en mi entorno conocen la historia completa. No la cuento seguido, pero cuando lo hago, sus reacciones suelen ser las mismas, alguna variante de "no puedo creer que hayas vivido eso". Pero lo cierto es que no solo lo viví, lo soporté durante años.
Lo normalicé, me acostumbré. Solo ahora, con la distancia, puedo ver lo que realmente fue. Un desgaste lento, una muerte emocional por 1000 pequeños cortes, un afecto condicionado por facturas, un apoyo lleno de requisitos, una familia que solo existía si yo financiaba el pegamento que la mantenía unida. No siento rencor, ni siquiera enfado, eso se consumió con el tiempo. Lo que quedó es otra cosa. Claridad. Nunca me vieron como una persona, sino como un recurso, y cuando dejé de serles útil, intentaron hacerme pagar por ello. Pero lo más liberador de cerrar un ciclo es que ya no hay nada que perder. Ya no intento rescatar lo que nunca fue real. Ya no espero que algún día despierten y me vean como realmente soy. He borrado sus números, bloqueado sus correos, cancelado las cuentas que usaban sin decirlo. No es venganza, es aceptar la realidad. Dejé de intentar ser el hijo, el hermano, el proveedor que ellos habían imaginado. Ahora solo soy Lucas, y eso es más que suficiente. Algunos fines de semana todavía me descubro a punto de tomar el teléfono, por costumbre, pensando en mandar un mensaje. Luego recuerdo que ya no hay nada del otro lado. Su ausencia ya no duele, solo se siente como un ruido de fondo que, por fin, se apagó.